Esta es una orden directa. Salúdenme. Eso es lo que exigió el general visitante. Pero la respuesta de la Guardia Real no solo lo desafió, sino que reescribió todo lo que creía saber sobre mando y respeto. ¿Quieren saber qué sucedió realmente primero? Presionen el botón de suscripción y díganos desde dónde lo ven. Comencemos. La comitiva diplomática se detuvo suavemente en la entrada de visitantes del Palacio de Buckingham. Vehículos negros brillaban bajo la fresca luz del sol otoñal. Mientras los autos se acomodaban, la puerta del segundo vehículo se abrió antes de que el conductor pudiera alcanzarla. El general de brigada Marcus Thornton emergió con la enérgica eficiencia de un hombre acostumbrado a moverse según su propio horario. Su uniforme estaba inmaculado. Cada medalla y cinta estaban colocadas con precisión. Cada pliegue era lo suficientemente nítido como para derramar sangre. Las 4 estrellas en sus charreteras reflejaban la luz de la mañana. Ya llevaba 12 minutos de retraso. Teniente, murmuró al oficial más joven que salía del auto tras él. Recuérdeme por qué acepté este desvío cuando la conferencia de defensa comienza en 3 horas. Su voz tenía la precisión recortada de un militar de carrera que exigía eficiencia en todo. El teniente Davis se ajustó el uniforme apresuradamente. El embajador pensó que sería un buen gesto diplomático. Señor, el contingente británico solicitó específicamente su presencia. Gestos diplomáticos. Thornton repitió las palabras, que sonaron como una leve blasfemia. Podríamos estar finalizando la sesión informativa de seguridad del Báltico en lugar de visitar lo que equivale a un museo caro. Su mirada recorrió los terrenos del palacio con la evaluación calculadora de un estratega en lugar de la apreciación de un visitante. Un grupo de funcionarios del palacio se acercó con sonrisas de bienvenida. Extendió las manos para saludar. Thornton enderezó su postura, ya perfecta, cambiando sin problemas a lo que su personal llamaba en privado su modo diplomático. Firmes apretones de manos y una cortesía precisa que nunca llegó a sus ojos. General Thornton, qué honor darle la bienvenida al Palacio de Buckingham, comenzó el oficial principal. El honor es mío, respondió Thornton automáticamente mientras sus ojos continuaban explorando los alrededores. Su atención se fijó en la figura inmóvil de un guardia real de pie en su puesto. El uniforme escarlata brillaba contra la mampostería del palacio. Veo que sus famosos guardias están en deber, en efecto. General, la Guardia de la Reina ha mantenido su puesto aquí durante siglos. Mantener la tradición es encomiable. Thornton interrumpió, perdiendo ya el interés en la conferencia histórica, aunque en el entorno de seguridad actual siempre me he preguntado sobre el valor táctico del posicionamiento predecible y el atuendo ceremonial. La sonrisa oficial vaciló ligeramente. Se lo aseguro, general, a pesar de su papel ceremonial, cada guardia es un soldado de combate completamente operativo. ¿Es así? El tono de Thornton transmitía un escepticismo cortés. Teniente. Se dirigió a su ayudante sin apartar la mirada del guardia. Informe a la delegación. Me reuniré con ellos en breve. Me gustaría observar a estos soldados de combate más de cerca, señor. El horario acomodará un pequeño desvío. Thornton terminó con firmeza. La evaluación militar nunca es tiempo perdido. Teniente. Mientras los funcionarios del palacio conducían al resto de la delegación hacia la entrada formal, Thornton partió con paso decidido hacia el guardia solitario. Su camino atravesó los terrenos cuidadosamente mantenidos como el filo de un gobernante. Guardia real directa e inquebrantable. Patrick Winters había notado la comitiva diplomática que se acercaba mucho antes de que se detuviera. 8 años de entrenamiento especializado habían perfeccionado su conciencia periférica para niveles casi sobrenaturales, aunque sus ojos permanecieron fijos hacia adelante en la mirada apropiada de 1000 años. Registró cada detalle del general estadounidense que se había separado de su grupo y ahora se acercaba con un propósito inconfundible. Hace solo 3 semanas había estado extrayendo un activo de inteligencia comprometido de una situación hostil en Europa del Este, una operación aún clasificada. En los niveles más altos, la transición fluida de las operaciones de campo activas al deber ceremonial era parte de lo que la Guardia Real era única entre las unidades militares. Sus rifles no eran meros accesorios, y los hombres que montaban guardia no estaban simplemente entrenados para permanecer inmóviles entre la multitud de turistas. Winters notó a un distinguido caballero mayor con chaqueta de tweed. Su porte militar era evidente en su postura, observando al general que se acercaba con expresión cómplice. Es militar. Winters evaluó automáticamente su alto rango por su porte. Ejército británico, dada su sutil reacción al anuncio del cambio de guardia en palacio. El general estadounidense acortaba distancias. Su expresión, una mezcla de curiosidad y un ligero desdén. Winters se preparó mentalmente para lo que la experiencia le decía que se avecinaba.
Otra prueba de su disciplina. Otro intento de provocar una reacción. Otra persona que no entendía que montar guardia no era simplemente quedarse quieto. El general Thornton despidió a su nervioso ayudante con un gesto brusco. Reúnase con la delegación. Teniente. Dígales que estoy realizando una inspección informal. Su voz transmitía la absoluta certeza de que su desviación del horario sería atendida sin cuestionamientos. Sí, señor, respondió el teniente Davis, dudando brevemente antes de añadir, debo informar al oficial de enlace británico sobre su inspección. La expresión de Thornton se endureció levemente. Eso no será necesario, teniente. La última vez que revisé, observar exhibiciones públicas no requiere autorización diplomática. El teniente se retiró apresuradamente, dejando que Thornton se acercara al guardia sin compañía. El coronel retirado del ejército británico, entre los turistas, Edward Blackwood reconoció de inmediato el potencial de Proble. 30 años de servicio le habían enseñado a detectar las señales de advertencia de que la autoridad militar se extralimitaba. Se acercó, aparentemente admirando una placa cercana mientras mantenía la interacción al alcance del oído. Espécimen interesante, comentó Thornton lo suficientemente alto como para que los turistas cercanos lo oyeran mientras rodeaba al guardia. Teatral pero impresionante a su manera. Una joven pareja estadounidense intercambió miradas incómodas. La esposa susurró, ¿tiene permiso para acercarse tanto? Su marido se encogió de hombros con incertidumbre. Ambos retrocedieron para crear distancia de lo que parecía cada vez más una confrontación inminente. Thornton completó su circuito posicionándose directamente frente al guardia Winters, ocupando deliberadamente el espacio en su línea de visión. Ya sabes, en la mayoría de los ejércitos medimos la efectividad por la acción en lugar de la inacción. Thornton proyectó su voz como si se dirigiera a una sala de conferencias en lugar de a un solo guardia. Interesante diferencia cultural. Se inclinó un poco más cerca examinando la insignia del uniforme del guardia. Experiencia en combate según estas cintas. Me pregunto si quedarse completamente quieto se siente como un uso adecuado de ese entrenamiento. La mandíbula del coronel Blackwood se tensó al observar la provocación deliberada. Captó la atención de un oficial de seguridad del palacio e hizo un sutil gesto con la cabeza hacia la situación. El oficial reconoció con un gesto igualmente discreto. Hablando en voz baja por su radio. He comandado 3 bases de operaciones avanzadas. Thornton continuó cada palabra. Preciso y mesurado. Lideré operaciones de combate en 4 continentes y nunca entrené a mis hombres para que se quedaran inmóviles mientras un oficial superior se dirigía a ellos. El énfasis que puso en superior no dejó duda sobre su autoevaluación. El guardia Winters permaneció completamente quieto. Su disciplina fue absoluta. El único movimiento fue el ligero. El aleteo de una cinta en su uniforme mientras una brisa barría los terrenos del palacio. Augusto, soldado, su general de brigada se dirige a usted. La voz de Thornton tenía el inconfundible tono de mando perfeccionado a través de décadas de dar órdenes que eran obedecidas de inmediato. Separó directamente la línea de visión del guardia, posicionándose deliberadamente para hacer que la mirada fija hacia delante del guardia fuera imposible de mantener sin mirar a través de él. Tal vez no enseñan la cortesía militar adecuada en su entrenamiento. Continuó. Su voz adquirió un tono más duro en las unidades de combate reales. Reconocer a los oficiales superiores no es opcional, es fundamental para la cadena de mando. El coronel Blackwood hizo una mueca ligeramente, ante la frase unidades de combate reales, sabiendo lo profundamente insultante que sería para cualquier guardia de la reina si se les permitiera responder, miró a su alrededor y notó a varios otros visitantes con portes militares, un oficial naval holandés y lo que parecía ser un comandante de regimiento canadiense retirado, ambos observando con creciente preocupación. ¿Ves este uniforme? Thornton continuó su voz resonando por el patio antes de que me ganara el derecho a usarla. Serví 2 veces en Afganistán, he visto caer a hermanos de armas defendiendo los valores de los que se burla. Esto no es un disfraz, señor, es un símbolo de dedicación que usted claramente no puede comprender. Thornton rodeó a la guardia una vez más. Sus pasos mesurados resonaron en la mampostería del palacio cuando regresó para encarar al guardia Winters. Su postura había cambiado sutilmente. Sus hombros se cuadraron con mayor agresividad. La barbilla se elevó ligeramente. En cualquier ejército de la tierra, Thornton proyectó su voz para que llegara a la multitud reunida. Los soldados saludan a los oficiales superiores. No es mera cortesía, es reconocimiento de la estructura de mando que mantiene a los ejércitos funcionales en el caos, señaló su insignia. Estas estrellas representan la autoridad reconocida por la OTAN y todas las fuerzas aliadas, incluyendo las Fuerzas Armadas de Su Majestad.
El coronel Blackwood se acercó a una familia de turistas estadounidenses que observaban con incómoda fascinación. Los guardias siguen un protocolo diferente, explicó en voz baja. Primero responden a la corona. Sus órdenes permanentes prevalecen incluso sobre las de los generales visitantes. Entonces, ¿por qué nadie le dice eso? El padre estadounidense susurró. Algunas lecciones deben aprenderse de primera mano, respondió Blackwood con la sabiduría cansada de quien ya había presenciado escenas similares. Este es precisamente el problema de priorizar la tradición sobre la realidad táctica, continuó Thornton, adoptando la agudeza de un comando en el campo de batalla. Un soldado que no se adapta a las circunstancias se convierte en un lastre en cualquier zona de combate que haya comandado. Este tipo de adherencia rígida al protocolo causaba la muerte de hombres. Varios veteranos en la multitud intercambiaron miradas cómplices. Reconocieron el peligroso territorio en el que se adentraba esta conversación, donde el orgullo militar chocaba con el protocolo diplomático. Rara vez con resultados positivos. Thornton se acercó aún más. Su sombra se proyectaba sobre el uniforme inmaculado del guardia. Seamos claros, soldado. Su rol ceremonial no lo exime de la cortesía militar básica cuando se dirige a un oficial superior. Reconozca a ese oficial. Eso no es protocolo británico ni estadounidense. Esos son fundamentos militares. Guardia. La voz de Thornton resonó por el patio como un látigo. Esta es una orden directa de un general de brigada. Rendir el debido respeto con un saludo. Ahora, cada palabra impactaba con la precisión del fuego de artillería. Certera e inflexible. La multitud colectivamente mantuvo su. Respirando, varias personas que habían estado grabando la escena con sus teléfonos los bajaron lentamente. De repente, incómodos al documentar lo que cada vez parecía más un incidente diplomático, los padres se acercaron a sus hijos mientras los veteranos militares entre los espectadores se enderezaban inconscientemente, respondiendo al inconfundible tono de mando. Algo peligroso brilló en los ojos de Thornton. Un destello de ira genuina atravesó su apariencia profesional. Su mano derecha se levantó deliberadamente, suspendida por un momento antes de posarse firmemente sobre el hombro del guardia. Cuando un oficial superior da una orden directa, dijo Thornton, bajando la voz a un peligroso silencio. La única respuesta aceptable es la obediencia inmediata. El contacto físico provocó una oleada de conmoción entre los observadores. El coronel Blackwood dio un paso definitivo hacia adelante. Su porte militar se volvió repentinamente prominente. General, debo informarle. Pero antes de que pudiera terminar, Thornton continuó presionando sus dedos contra el uniforme escarlata. Entiendo la tradición teatral, soldado. Lo que no entiendo es una flagrante falta de respeto a un oficial al mando de la OTAN. Su voz transmitía una autoridad absoluta, el mismo tono que había dirigido a las tropas a través de zonas de combate e instado a la obediencia inmediata en situaciones de crisis. La voz de un niño rompió el tenso silencio. Mamá. ¿No se supone que toque al guardia? ¿Es él? La pregunta flotaba en el aire. Inocente pero articulando a la perfección el límite que se había cruzado. El cambio de guardia. La actitud de Winter se manifestó con una disciplina militar tan precisa que varios observadores la describieron más tarde como casi mecánica en su perfección. En un momento permaneció en una quietud ceremonial, al siguiente, su mano enguantada blanca se movió con fluida eficiencia para liberarse del agarre del general. El movimiento no fue ni agresivo ni irrespetuoso, simplemente definitivo. Su acción tenía la precisión practicada de miles de horas de instrucción, combinada con la autoridad serena de alguien que opera con absoluta certeza del protocolo. Señor, con respeto. Tocar a un guardia de la reina está prohibido. Entendiendo las órdenes. La voz de Winter tenía la precisión entrecortada de la autoridad militar británica. Firme y sin complejos. Mi deber me exige informarle de esta violación y solicitarle que retroceda al área designada para la observación. La inhalación colectiva de la multitud fue audible en el repentino silencio. La expresión del general Thornton pasó de autoritaria a momentáneamente aturdida, luego progresó rápidamente a la indignación. «¿Te atreves?», comenzó, pero Winters continuó con impecable militar cortesía que, sin embargo, no permitió interrupciones. General de brigada Thornton. Si bien su rango exige el respeto apropiado dentro de las fuerzas aliadas de la OTAN, el protocolo actual en los terrenos del palacio establece pautas claras para la interacción con la Guardia de la Reina. Su mirada permaneció al frente, aún siguiendo los requisitos ceremoniales incluso mientras abordaba la situación. El contacto físico con un guardia de servicio constituye una brecha de seguridad de clase 2 que requiere una respuesta inmediata. El rostro de Thornton se sonrojó, pero antes de que pudiera responder,
Winters continuó con precisión mecánica. La Orden Permanente 157 aborda específicamente la interacción con el personal militar aliado. Los guardias mantendrán la posición y el porte independientemente del rango militar visitante, ya que su juramento se realiza primero a la corona. El coronel Blackwood se había movido a unos pocos pasos. Su porte militar era evidente cuando se dirigió a Thornton. Tiene toda la razón, general. Los guardias operan bajo la autoridad directa de la monarquía, no de la estructura de mando de la OTAN. Sus protocolos reemplazan la cortesía militar estándar dentro de los terrenos del palacio. Mi deber es primero con la corona. Winters continuó con su disciplina, evidente en cada palabra perfectamente elegida. Ese deber incluye mantener la posición, el porte y el protocolo prescritos, independientemente de la autoridad militar externa. Esto no es una falta de respeto a su rango, señor, pero más bien respeto absoluto por el juramento que hemos hecho, general Thornton. La voz provenía de atrás, mesurada y autoritaria, sin ser confrontativa. El capitán James Edwards, de la Guardia Real, se acercó con el paso mesurado de alguien que se siente cómodo tanto con la precisión ceremonial como con el mando en el campo de batalla. Su uniforme era idéntico al de Winters, aunque las sutiles diferencias en las insignias marcaban su rango. Creo que podría haber algún malentendido con respecto al protocolo. Thornton, con su instinto militar, evaluó al oficial que se acercaba. El porte del capitán Edwards era impecable, ni peculiar ni desafiante, sino que presentaba el equilibrio perfecto entre cortesía profesional. Su enfoque disipó la tensión con sordera, manteniendo la dignidad de todos los involucrados. Capitán Edwards, comandante de la compañía de la Guardia, se presentó con un gesto seco que reconocía el rango de Thornton sin comprometer su propia autoridad. Entiendo que ha estado discutiendo el protocolo con el guardia Winters. Su guardia rompió la posición para dirigirse a mí, afirmó Thornton. Su tono sugería que esto validaba sus argumentos anteriores sobre la rigidez ceremonial frente a la respuesta práctica. De hecho, señor. El capitán Edwards respondió con suavidad. El guardia Winters siguió el párrafo 157 de la Orden Permanente. 3. En caso de contacto físico o preocupaciones inmediatas de seguridad, los guardias están autorizados a responder con la mínima comunicación y acción necesarias. Su entrega fue objetiva en lugar de defensiva, una adhesión bastante impresionante al protocolo. De hecho, el capitán Edwards señaló una zona menos concurrida del recinto. Quizás podríamos continuar esta conversación en privado. General, con gusto explicaré las consideraciones históricas y prácticas que rigen nuestros protocolos aquí. Mientras se alejaban de la multitud, el capitán Edwards comenzó a hablar con el tono mesurado de alguien experto en explicar tradiciones complejas a los visitantes. La Guardia de la Reina parece ceremonial para la mayoría de los observadores, pero ese es solo un aspecto de su función. Explicó, cada guardia proviene de unidades de combate activas. Los mismos soldados que sirvieron en Afganistán, Irak y otros despliegues. El propio Winters estuvo en reconocimiento especial en Europa del Este el mes pasado. Algo en la expresión de Thornton cambió al registrar esta información. Veteranos de combate, reconoció, reevaluando sus suposiciones previas. De hecho, el capitán Edwards confirmó, el aspecto ceremonial es un deber adicional, no su función principal. Sus órdenes permanentes reflejan esta doble función, mantener las tradiciones que conectan nuestro presente militar con sus fundamentos históricos, a la vez que se mantienen como soldados listos para el combate. Se detuvieron cerca de una sección más privada de los terrenos del palacio. Las siguientes palabras del capitán Edwards fueron cuidadosamente elegidas cuando se dirigió al guardia Winters. Señor, no se enfrentaba a una pompa ceremonial, sino a una estructura de mando diferente. Su falta de respuesta no fue una falta de respeto, sino una adhesión a las órdenes vigentes que colocan la autoridad soberana por encima del rango militar visitante. La disciplina militar de Thornton se reafirmó al absorber la explicación del capitán Edwards. Años de experiencia en el mando le habían enseñado el valor de adaptarse a la nueva información, incluso cuando desafiaba las suposiciones existentes. Agradezco la aclaración, capitán. Dijo que su tono cambió de confrontativo a profesionalmente comprometido en 30 años de servicio. He encontrado muchas tradiciones militares diferentes, aunque ninguna tan particular en su protocolo. El coronel Blackwood se acercó y ofreció su mano al general Thornton. Edward Blackwood, excoronel del 5º Regimiento Real, serví junto a las fuerzas estadounidenses en el Golfo. La introducción enfatizó sutilmente la experiencia militar compartida en lugar de la tensión reciente. Thornton aceptó el apretón de manos con cortesía profesional. Si se me permite agregar, el general Blackwood dijo que su tono era conversacional pero con el peso de la experiencia. Lo que presenciaron con los guardias Winters fue precisamente la disciplina que hace a estos soldados excepcionales en situaciones de combate.
El mismo enfoque que los mantiene inmóviles durante horas les permite mantener la posición bajo fuego enemigo cuando es necesario. Thornton consideró esta perspectiva. Su mente táctica se involucró con el concepto. Diferentes aplicaciones de la misma disciplina. Reconoció exactamente lo mismo. El capitán Edwards confirmó que muchos de nuestros guardias han transferido esas mismas habilidades a operaciones especiales donde la paciencia y el control absoluto son esenciales. Los deberes ceremoniales parecen anacrónicos para algunos, pero construyen disciplinas de combate fundamentales que sirven a la guerra moderna con bastante eficacia. Un pequeño grupo de escolares pasó señalando con entusiasmo la perfecta quietud del guardia Winter. Su maestro explicó en voz baja sobre la tradición y lo que representaba. La tradición tiene su lugar. Thornton admitió al observar la fascinación de los niños. Aunque siempre he priorizado la adaptabilidad en mi filosofía de mando, al igual que nosotros. El capitán Edwards respondió con suavidad, pero la adaptabilidad en sí misma toma diferentes formas para nosotros. Incluye mantener la continuidad histórica mientras se despliega el mismo personal en zonas de conflicto modernas, a menudo haciendo la transición entre esos roles dentro del mismo mes. Thornton asintió pensativamente. Diferentes expresiones de los mismos principios militares mientras caminaban hacia el lugar de la ceremonia. Thornton miró hacia atrás. El guardia Winters lo ve ahora desde una perspectiva más informada. Su guardia manejó la situación con admirable moderación. Admitió que muchos habrían respondido de manera más agresiva a mi enfoque. Son seleccionados tanto por su juicio como por su disciplina. El capitán Edwards explicó cada guardia toma docenas de decisiones instantáneas a diario, qué violaciones del protocolo requieren respuesta, cuáles se pueden manejar con mínima intervención y cuáles exigen acción inmediata. Toma de decisiones de combate aplicada al contexto ceremonial. Thornton observó cómo el respeto profesional reemplazaba gradualmente su anterior desdén mientras esperaban a que comenzara la ceremonia. La mente militar de Thornton continuó procesando las lecciones del encuentro. Diferentes tradiciones, reflejó diferentes expresiones de los mismos principios básicos. Disciplina, deber, cadena de mando. Bien dicho. El general Blackwood estuvo de acuerdo. Los uniformes y los protocolos pueden diferir, pero los valores militares subyacentes siguen siendo consistentes en todas las naciones y tradiciones. Las primeras notas de la música ceremonial comenzaron a señalar el inminente cambio de guardia. Thornton se paró en posición de descanso. Su postura reflejaba inconscientemente un nuevo respeto por una tradición militar diferente, pero fundamentalmente alineada con la suya. ¿Cómo se ve el verdadero respeto entre diferentes tradiciones militares? La historia de hoy muestra cómo la comprensión a menudo importa más que la autoridad cuando se encuentran diferentes culturas de servicio. Si esta historia te resultó significativa, presiona el botón me gusta y suscríbete a nuestro canal para obtener más historias que exploran el significado más profundo detrás de la inquebrantable disciplina de la Guardia Real. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para que lo sepas de inmediato. Cuando publiquemos nuestra próxima historia, comparta este video con alguien que aprecie los valores del deber, el protocolo y el respeto mutuo entre diferentes tradiciones militares. Nos encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez ha presenciado a alguien confundir posición con respeto y qué tradiciones cree que merecen más comprensión por parte de aquellos que no están familiarizados con su significado? Mire nuestros otros videos que aparecen en su pantalla ahora mismo y regresaremos mañana con otra nueva historia que le recordará lo que significa el verdadero servicio.